un tema que nació en mi corazón hace algunos días y cada vez que venía a la iglesia siempre el Señor hablaba, me confirmaba lo que Él me había dicho por medio de nuestros pastores y pues siempre esperé el momento en que iba a llegar el día para poder compartirlos con ustedes. Y el tema le puse, ¿quién eres para Dios? Y yo quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Amén. La palabra del Señor dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Si usted lee los versículos anteriores, después de una fuerte controversia que tuvo Jesús con los fariseos y los escribas, sobre qué es lo que contamina al hombre. ¿Sí ha leído esa parte? Donde discutían ellos, ¿verdad? De que si no se lavaban las manos, que estaban pues mal, ¿verdad? Pero no vamos a centrarnos ahí. Entonces Jesús salió de ahí, salió de Galilea y se fue más allá de sus fronteras, que salió como quien dice del pueblo judío y se fue a las fronteras, a tierras gentiles, en la región de Tiro y de Sidón. Es en un lugar por allá por el mar Mediterráneo y estuve investigando que todavía existen esos lugares. Y entonces, en las semanas siguientes, el Señor pasó bastante tiempo fuera del pueblo de Israel. Él primero pasó por otros lugares también en Fenicia, Decápolis y en Cesarea de Filipo. Eso lo puede encontrar usted en Marcos capítulo 7 y versículo 8. Todo ese camino que él recorrió lo llevaría hasta Jerusalén y de ahí lo llevaría a la cruz. Entonces, ¿por qué Jesús pasó en la región de Tiro y de Sidón? De su visita de aquellos lugares, Marcos solo nos menciona la sanidad de la hija que acabamos de leer, de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. Aunque usted y yo sabemos de que posiblemente sucedieron más milagros en aquella trayectoria de Jesús, que hoy nos lo estuviera relatando el evangelista, pero sin embargo el evangelista se enfoca más en la hija de esta mujer. Hoy en día nosotros estuviéramos disfrutando quizás, ¿verdad?, de esas maravillas que el Señor hizo, porque usted y yo sabemos que donde Él pasaba, nunca volvería a ser uno la misma persona. Siempre donde Él pasaba, algo extraordinario sucedía. Entonces, en ese momento tan especial donde Él iba pasando, si usted se recuerda, en Mateo también, capítulo 9, versículo 19, del 20 al 21, también nos relata la historia de una mujer con flujo de sangre, que ella se dio cuenta de que Jesús iba pasando ahí y ella tan solo con tocar el borde de sus vestiduras, ella fue sana.
Pero parece que el propósito e interés principal del evangelista aquí en estos libros es mostrarnos que el interés del Señor era atender con calma a sus discípulos. Por eso traía a los discípulos en todo ese camino, en toda esa trayectoria. Pero esto era como una formación para ellos. Usted se da cuenta que a nosotros no nos mantienen quietos en este lugar, siempre nos andan moviendo, las aguas siempre se andan moviendo y muchas veces a nosotros no nos parece, ¿verdad? Porque a veces incomoda, pero es parte de la formación, es parte, aún Jesús lo hizo. Cuando Él decidió llevar a sus discípulos por todo ese camino, era parte de la formación de ellos. Porque, volviendo otra vez a los versículos anteriores que les mencionaba, nos damos cuenta de que Jesús se fue a Tiro y a Sidón inmediatamente después de haber enseñado acerca de la limpieza de todos los alimentos. Y esta es una de las razones, ustedes saben que esta era una de las razones de que impedía al pueblo de judíos relacionarse con los gentiles. Era una de las causas, porque ellos no se lavaban las manos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando en los versículos anteriores Jesús enseña que todos los alimentos eran limpios, que Él estaba eliminando también las barreras entre judíos y gentiles. Entonces, el propósito de Jesús de ir a la región de Tiro y Sidón era, como les decía, era de preparar y de enseñar a sus discípulos para su ministerio futuro. El trato que tendrían con los gentiles, porque después ellos eran los que se iban a relacionar con los gentiles. Hermanos, aún Jesús, ¿verdad?, se tomó ese tiempo de enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces despreciamos esos tiempos que se apartan para cuando nos enseñan acerca del llamado que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice en el versículo 24 de Mateo, dice que la atormentaba. O sea, no era cualquier cosa lo que tenía esta niña. El evangelista nos dice que Jesús intentaba pasar desapercibido. Jesús, él pensaba pasar, que nadie se diera cuenta de que él iba ahí. La razón podría ser que él tal vez quería descansar un poco, ¿verdad? Quería que la gente no siguiera como siempre se amontonaban las personas a escuchar a Jesús. Quizás, ¿verdad?, podría ser esa una de las razones por la cual él no quería que la gente se diera cuenta. Pero su esfuerzo de esconderse no funcionó, porque su fama, dice, se había extendido sobre aquellas regiones de los gentiles. Se había extendido su fama sobre la gente a quienes llamaban los paganos. Y eso es lo que pasa cuando Jesús pasa en nuestras vidas. Nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. Muchas veces no nos damos cuenta de que Jesús está pasando en nuestra vida por medio de un proceso. Ignoramos muchas veces que es Jesús quien está pasando por nuestra casa. Hoy en día Él puede pasar de esa forma. Yo recuerdo que muchas veces me pregunté cuando yo estuve pasando un proceso, el proceso, pienso yo, un poco difícil, ¿verdad?, de la separación de un matrimonio. Recuerdo cuando el padre de mis hijos se fue, me quedé con un hijo de 23 años, una hija de 16 años, una hija de 6 y una de 5. Y yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar? Y recuerdo las palabras de mi pastor aquí presente, que me dijo una vez, es necesario que pase todo. Él lo ha permitido. Entonces comprendí muchas cosas
Comprendí que cuando Dios tiene un propósito para tu vida y para los tuyos, tiene que quitar personas, incluso padres. Porque muchas veces ellos pueden echar a perder el propósito de Dios para la vida de tus hijos. El propósito maravilloso que Él tiene para cada uno de nuestros hijos. Porque ahí, en la ausencia del Padre terrenal, empieza uno a conocer al Padre celestial. Ahí en la ausencia del esposo empiezas a conocer que el proveedor es tu Dios, no el hombre. Porque ahí en ese abandono empecé a conocer de que la fidelidad de Dios es eterna, que la fidelidad de Dios no cambia. Cuando él iba pasando, una mujer escuchó de su presencia y fue hasta donde él estaba. Un dato importante que meditaba yo cuando leía la escritura es que sobre esta mujer no se sabe nada. De esta mujer no se le menciona un nombre propio. Ella no es llamada por un nombre con apellido, sino que se nos dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación y que hablaba griego. Entonces, para los judíos ella era pagana. Y Mateo la describe como una mujer cananea. Es por eso que le hago la pregunta a usted: ¿quién es para Dios? ¿Quiénes somos para Dios? ¿Cómo queremos ser recordados para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Qué legado queremos dejar para nuestra familia, para nuestros hijos? ¿Dejaremos un carácter firme, una fe sólida, una fe inquebrantable? ¿Qué dejaremos a nuestras generaciones? Esa pregunta me la hice por mucho tiempo y se lo leo porque cada día de proceso que pasaba, todo lo iba anotando. Esa pregunta me la hice por mucho tiempo. Glendy, ¿quién eres? ¿Quién te ha puesto un nombre? ¿Acaso fue el hombre quien te ha dado identidad? ¿Acaso no fui yo quien te formé desde el vientre de tu madre? ¿Acaso no fui yo quien te llamó para este tiempo? ¿O es que necesitas a un hombre para conocerme? ¿Acaso necesitas a un hombre para ver los milagros que haré en tu casa? ¿O acaso necesitas a un hombre para llevarte a donde quiero llevarte? Mira a esta mujer, ¿qué ves? ¿Ves acaso a algún hombre llevándole para obtener la libertad de su hija? ¿Acaso ves a un hombre ayudándole a llevar a su hija para obtener la sanidad? Es más, ni se le recuerda como un nombre propio. Lo que ves ahí es que aún los discípulos estaban siendo molestados por los gritos de aquella mujer que iba detrás de ellos. Y no estoy invalidando el rol del hombre en la casa, no, porque yo sé que hay varones de Dios esforzados y valientes y son lindos. Pero ella gritaba y daba voces tras de Jesús por lo que ella más amaba, porque ella amaba tanto a su hija. Y ella, cuando estaba detrás de Jesús dando voces, pidiendo auxilio, no lo estaba haciendo para sí misma, sino que lo estaba haciendo para su hija. Mateo no describe su vida familiar, no menciona a su esposo, no dice que si era viuda o era madre soltera o era soltera, no menciona nada. Pero lo que sí recalca que era una mujer con una fe inquebrantable. Lo que Mateo resalta, que esta mujer, aún en medio de los prejuicios de aquella época, su fe nunca desmayó. Ella no buscaba para sí misma, sino que para su hija. Esto nos da un buen ejemplo a nosotros como padres para ser intercesores por nuestros hijos, por nuestras hijas. Vemos que ella insistía en sus ruegos y seguía a Jesús y a sus discípulos. Y no decía, ay, ¿será que voy o no voy? No, ella seguía con paso firme, sin mirar a su alrededor si los demás se molestaban por la voz alta que ella tenía.
algo muy importante, que ella no solamente hacía eso, sino que también manifestaba una fe sólida ante Jesús. Y es que no basta, mis hermanos, de venir, solo ir y venir a la iglesia, al templo, ir y nos convocan a actividades, ir y venir y ir. No, sino que basta ponerle la fe a cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Que cada palabra que nuestros pastores dan en este lugar, nosotros tenemos que tener una fe cuando venimos a este lugar, creyendo que en cualquier momento Dios abrirá la puerta, creyendo que en cualquier momento usted recibirá su sanidad, creyendo que en cualquier momento usted recibirá la liberación de su familia. ¿Cuánta familia de nosotros todavía no está rendida a los pies de Jesús? ¿Y quién es usted? ¿Quién va a romper con todo eso? Llegó el día en que yo, cuando leía esta palabra, y dije, yo no puedo seguir así. Yo no voy a esperar que alguien más venga a socorrerme. Como aquel relato que cuenta la Biblia, que ayudaron a aquel hombre a meterlo por el techo. Dije, ¿quién vendrá por mí? Nadie. Es uno el que tiene que tomar la decisión de levantarse. Si recuerda la mujer de Mateo en capítulo 19, 20, 21, 22 y 23, que también no se le menciona también con un nombre propio y apellido, solo se le menciona como la mujer del flujo de sangre. Pero una fe inquebrantable, ¿verdad? Le dice el Señor, tu fe te ha salvado. Entonces tenemos a una mujer cananea rogando a Jesús por la liberación de su hija. Y Jesús le contesta, deja primero que sacien los hijos. ¿Y por qué creen ustedes que Él le contesta de esa manera? Porque cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que habían sucedido anteriormente con los cananeos en el tiempo de Josué. Entonces, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles, pero he aquí la importancia de escuchar bien a la voz de nuestro Padre, aun cuando las respuestas son no. Porque fíjese ella, cuando escuchó esa frase que le dijo el Señor, deja primero que se sacien los hijos, otra hubiera sido, no, pues ya me dijo que no, ¿verdad? Me voy. Pero uno cuando aprende a escuchar bien la voz de Dios, cosas grandes suceden. Porque aquí ella, con esa respuesta que escuchó, aquí empezaba a suceder algo tan lindo. Porque aquí empezaba a suceder una cosa maravillosa en la vida de la mujer que se llama esperanza. Porque ella cuando Jesús le contestó, le dice, deja primero que sacien los hijos. Quiere decir que no le dio un no por respuesta, sino que le dijo primero a ellos, ¿verdad? Entonces, porque nosotros muchas veces cuando a veces no escuchamos bien las cosas, tal vez no se nos dijo la palabra que nosotros esperábamos escuchar, ¿y qué hacemos? Abortamos. ¿Y qué hacemos? Abortamos el milagro. ¿Por qué? Por no saber escuchar bien la voz del Señor. ¿Y qué hace uno? A veces hasta se enoja y sale uno, ¿verdad? Pero esta mujer fue tan inteligente, porque aquí empezaba a suceder lo más lindo que iba a descubrir con su hija. Porque cuando el maestro empezó a tener ese trato y respuesta, ella estaba descubriendo el deseo del corazón de Jesús sobre los gentiles, de bendecirlos. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones fueran solamente para los judíos, sino que el corazón de Dios era también para los gentiles. Cuando le dice, deja primero que sacien los hijos. Luego le dice,
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta respuesta parecía que Jesús no tenía manera para contestarle a la mujer, pero Jesús usó esta ilustración para explicar a la mujer que los hijos eran los israelitas y que estaban sentados en la mesa. Los israelitas tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. Los perrillos eran los gentiles, quienes no habían sido admitidos. Por lo tanto, Jesús se refirió a la hija de esta mujer como perrillo. Y la madre no lo malinterpretó. Imagínense uno de mamás que le traten al hijo así. Una madre carnal se va a ofender. Una madre que no está en el espíritu se va a ofender. Pero esta mujer, mire lo que hizo. La madre lo tomó como una muestra de cierta manera de cariño, porque los judíos a los gentiles les llamaban perros y Jesús se refirió a ella como perrillos. Entonces usó un diminutivo para dirigirse a ella. Entonces, y ella, ¿qué le contesta? Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Imagínense. La mujer entendió sin quejarse, sin reprochar, por qué me trataban así. Al contrario, porque ella suplicaba por unas migajas. Imagínense, mientras que los judíos estaban en la mesa, disfrutando del verdadero pan que había sido enviado del cielo y ellos ni se habían dado cuenta. Porque Jesús es el pan de vida. Y ellos se sentaban con el maestro y no se habían dado cuenta. Y ella se conformaba, aunque sea con las migajas solamente. Lo que podemos apreciar es que este fue el medio que Dios usó para resaltar la fe inquebrantable de esta mujer, de una mujer gentil que contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos, que a pesar de la luz que tenían, ellos seguían siendo duros, porque se preocupaban por otras cosas más que disfrutar a su maestro. Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe de aquella mujer. Cuando le dice en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe. El Señor quedó maravillado con la respuesta de aquella mujer. Ella había captado correctamente el corazón de Jesús. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de sus corazones clamaban a Dios. Y es que así pasa. ¿Cuánta gente allá afuera tiene grandes necesidades espirituales? ¿Y quién les va a llevar la palabra? Nosotros muchas veces no valoramos el estar aquí, disfrutando. Aquí está todo servido. Aquí está la mesa servida. Aquí están los milagros. En este pedacito de tierra han sucedido maravillas extraordinarias, milagros sobrenaturales. Aún de la misma muerte el Señor ha rescatado y nosotros muchas veces no lo valoramos. Y a la gente allá afuera, tan solo con un poquito que probaran de lo que nosotros tenemos aquí. Por eso cuán importante es apreciar cada momento del que estamos aquí. Muchas veces yo me pongo de ejemplo, anteriormente un dolorcito y ay no, hoy me siento mal, no voy a la iglesia. Y como mencionaba una vez el pastor, algo que sucedió hoy
jamás va a volver a suceder mañana, porque cada presencia es especial. Cada momento en la presencia del Señor es única. No se vuelve a repetir, y sí la vuelve a repetir, pero de diferente manera. Y esta mujer, aunque no le pertenecía, pero tan solo dice con que ella lograra captar la atención de su maestro y esa fe que ella tenía, ella sabía que iba a lograr su milagro. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciarse. Pero es necesaria la fe. El Señor sanó a la hija a distancia por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa y por supuesto su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó efectivamente que bastaba tan solo una migaja de la mesa del Señor para ser sanada y liberada. Hermanos, cuando nosotros venimos a este lugar, yo recuerdo que no tenía mucho tiempo de haberme separado del papá de mis hijos. Y sería como al mes o como al 2 meses que me llama mi hermana y me dice que mi mamá había sido diagnosticada con Alzheimer. Y yo recuerdo que un tiempo de que el pastor nos convocó, que hacíamos una actividad allá afuera con unas piedras, pero fue algo tan especial. Yo tengo bien presente ese momento. Y estuvimos aquí y cuando el pastor empezó a orar y a soltar la palabra, y él empieza a decir que hay una mujer aquí que tiene temor, que la enfermedad es genético, pero así dijo la palabra genético. Y yo recuerdo que ese día yo le había dicho a mi hija, le dije yo a mi mamá, le dijeron que eso es genético, porque la mamá de su mamá había sido diagnosticada con Alzheimer. Su mamá de ella también. O sea, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá, las 3. Y luego la tía mía, la hermana de mi prima que venía aquí, de Carmen, también había sido diagnosticada con Alzheimer. Y a mí se me metió un temor grande en mi mente, en mis pensamientos. Y yo ya quería ir al doctor y hacerme estudios, dije yo, antes que avance esta cosa. Y yo recuerdo, hermanos, que en serio así estaba yo planeando ir. Y cuando el pastor empieza a soltar esa palabra, imagínense, mi mamá hasta en Guatemala, ¿qué iba a saber ellos de lo que estaba sucediendo en mi casa? No, yo dije, eso es para mí. Y yo creo firmemente, hermanos, de que esa palabra fue para mí, que no hay genética que pueda ser traspasada a mí ni a mis generaciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, solo la palabra, imagínense, el maestro dio la palabra ahí y su hija se había quedado en su casa, y cuando ella llega, su hija ya había sido sana. El testimonio que escuchábamos de mi hermana Mimi, que solo di la palabra y llegó y impuso manos. Ella no anduvo, ay, ¿será que sí? No, ella fue y con autoridad tomó la palabra, impuso manos y el hermano fue sano. El otro día llegué a la casa, estaba mi nuera de testigos, por si alguna duda. Yo me levanté, sentía una necesidad de orar a las 3 de la mañana. Y yo me levanté y me puse a orar y a orar. No sé, era una necesidad, interceder por mi casa, por mi familia. Y ya, me levanté. Ya me quedé ahí en el sofá. Y se levanta uno de mis sobrinos, bien temeroso y asustado. Y dice, tía, es que yo tenía una novia en Guatemala, dice. Y mire que esa señora era bruja, dice. Y me dice que decirle a tu tía, dice, que se ponga a orar. Mire, hermano, en ese transcurso le dije,
al diablo mentiroso, le dije, le digo, que él no me va a decir a mí cuando yo tengo que orar. Le dije, yo me levanté a orar, le dije yo. Oh, imagínese, entonces, cuando usted tiene fe, hermanos, créanme que yo he caminado por fe. La verdad, yo he caminado por fe. Me he creído tanto la palabra que ha sido declarada en este lugar. Y no me jacto de nada. Tenemos un techo donde vivir. Tengo mi casita, tengo mis carritos. Sin la necesidad de un hombre. Como digo, no menosprecio a los varones de Dios. Si el Señor me permite conocer una. Amén. Pero hermanos, yo me he apoderado tanto de la palabra que ha sido declarada en este lugar. Y yo me pregunto, mi hermana Mimi es testigo, hasta para ir a las tiendas. Mire que hemos ido con hermana Mimi que anda detrás de mí y nos sorprendemos. Mire cuánto me costó, cuánto gastamos. No, hermana Mimi, y así mire. O sea, hasta para eso. Alguien un día me dijo, es que usted todo lo espiritualiza. Pero no, mi hermano, es que lamentablemente, o le decía yo a esta persona, en todo está mi Padre, le dije. Porque yo lo he conocido como mi Padre, le digo, y mi proveedor. Por eso me encantó esta porción de la palabra. Así que si una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía acerca del Maestro, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que hemos visto tantas maravillas manifestadas en nuestra propia vida, en nuestra casa, en nuestros hijos? ¿Cuánto más nosotros estar dudando todavía de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Aún con todo el conocimiento teórico, podríamos decir, y espiritual, que nuestros pastores no nos vienen a dar cualquier comida, no nos vienen a dar comida chatarra de lo que pescan por ahí, no. Ellos hacen un esfuerzo. Cuánto más nosotros no apropiarnos de esa palabra y sin temor. Hoy que nos han dado un nuevo reto, nos han puesto en un lugar que quizás como esta mujer no merecíamos, y sin embargo estamos ahí. ¿Cómo no disfrutar? ¿Cómo no hacerlo con una fe, creyendo que las almas llegarán a nuestros grupos? Creyendo que mujeres llegarán a nuestros grupos. Yo tomaba a mi hermana Idelma el día que nos despedimos del grupo, que ya se multiplicó, y le decía, Señor, solo tú sabes por qué nos has unido. Solo tú sabes, mi Padre, pero lo único que te sé decir que aquí estamos. Que si ella se cansa, yo le voy a levantar sus manos. Y yo sé que si ella me ve que a veces ya no aguanto, yo sé que ella me va a ayudar a levantar mis brazos. Y muchas veces hasta va a haber alguien que te va a ayudar a dar los pasos. Los que están empezando, como se le enseña al bebé cuando empieza a dar sus primeros pasitos. Pero no va a ser todo el tiempo. ¿Cómo quieres ser recordada? ¿Quién eres para tu Señor? Me preguntaba muchas veces. ¿Quieres ser recordada como la mujer que abandonaron? ¿Quieres ser recordada como la mujer que rechazaron? ¿Eso eres para tu Señor? ¿Eso eres tú? ¿Quién te ha dicho quién eres? Entonces entendí de que el sacerdocio del hogar no es un género, no es si es hombre o es mujer, sino que es quien le echa leña al fuego cada mañana, cada día, cada noche. Y es por eso que estoy de pie. Y la gloria sea para nuestro Señor, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
y seguiremos trabajando, porque yo sé y yo creo firmemente con nuestros pastores, con el liderazgo, de que para grandes cosas el Señor nos ha llamado. Hace 14, 15, 16 años este lugar no era lo que hoy es. Y yo doy fe de eso, porque yo fui una de las primeras que pisó esta tierra. Pero algo sé decirle, que cuando pisé esta tierra, yo sabía que algo diferente iba a pasar. Aunque en mi propia vida me fueron quitadas muchas cosas, pero yo sé que para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, tiene que ser quitado todo lo que estorbe, para que el propósito maravilloso de Jesús se cumpla en la vida de nosotros. Le cedo el tiempo a mi pastor.